Y compañeros, nosotros somos el grupo número 4 y hoy les vamos a hablar sobre los estados de la materia. Como sabemos, el estado de la materia lo encontramos en tres principales, que es el estado sólido con su representante el hielo, en el estado líquido su representante el agua y en el estado gaseoso los gases que nos rodean, como por ejemplo el nitrógeno, oxígeno, argón y entre otros. Como podemos observar en imagen, encontramos que del estado líquido al estado sólido se lo considera como solidificación, del estado sólido al estado gaseoso como sublimación, del estado gaseoso al estado líquido como condensación, del estado líquido a pasar al estado gaseoso se lo conoce como vaporización, del estado sólido al estado líquido se lo conoce como fusión y del estado gaseoso al pasar al estado líquido como cristalización. A continuación vamos a hacer experimentos explicando cada estado de la materia, como es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Buenos días, soy Liliana Quinto y yo les voy a despejar las dudas de por qué se dan estos cambios de estados en la materia. Sabemos que cuando un estado está en estado sólido y cruza a estado líquido, esto se denomina función y esto se da al cambio de temperatura. Cuando la temperatura está baja, este sólido se funde y se convierte en líquido. Cuando el estado líquido pasa a estado gaseoso, esto se realiza cuando la temperatura de la totalidad del líquido igual al punto de ebullición. Esto también se denomina vaporización y ebullición. Solidificación. Es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia, de líquido a sólido, producido por una disminución en la temperatura. Condensación. Es cuando la materia pasa de estado gaseoso a líquido. En este influyen mucho dos factores, los cuales son la presión y la temperatura. Sublimación regresiva o inversa. En esta la materia pasa de estado gaseoso a sólido directamente. Se da cuando la temperatura es muy alta, por ejemplo, una nevada. Yo voy a hablar sobre el estado sólido al líquido, también llamado fusión. La fusión es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de sólido a líquido por la acción del calor. A continuación vamos a hacer el experimento. Necesitamos hielo, sal y lana. Primero ponemos el pedazo de lana encima del hielo, después ponemos un poco de sal y vemos cómo se pega el hilo con el hielo cuando le echamos sal. Yo les voy a explicar del estado sólido al gaseoso, también conocido como el estado de sublimación, que consiste en el cambio del estado sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. A continuación el experimento. Lo que voy a utilizar es vinagre, bicarbonato y un globo. A continuación pasamos a poner el bicarbonato dentro del globo. Lo ponemos en la botella. Y vemos que se comienza a inflar. Este consiste en el estado de sólido a gaseoso. Voy a hablar sobre el líquido gaseoso, también llamado como vaporización. Es el cambio de un fluido de estado líquido a gaseoso. A continuación, voy a hablar sobre experimento. Tenemos los materiales para hacer experimentos de líquido a gaseoso. Tenemos funda, el agua hirviendo y alcohol. Tenemos el alcohol dentro de la funda. La funda con el alcohol dentro de un recipiente, le ponemos el agua y vemos como ahí
se eleva. Poco a poco vemos cómo se va inflando. Ahí tenemos del líquido a gaseoso. Ahora veremos el proceso de solidificación, en el cual la materia, estando en un estado líquido, al ser expuesta a una temperatura baja, pasa a estar en un estado sólido. Para eso haremos un experimento. Para poder realizar nuestro experimento de la solidificación vamos a utilizar un recipiente, un vaso con agua, sal y hielo. En el experimento vamos a tener que colocar en el recipiente el hielo y la sal. En el centro de esto vamos a colocar nuestro vaso con agua y lo dejamos aquí reposar junto con la sal. Si es posible, aplicamos más sal para que esta ayude a bajar más rápido la temperatura del agua. Ya ha pasado un buen tiempo y ahora vamos a revisar cómo está el agua del recipiente. No se puede apreciar, voy a botar un poco de líquido. Se puede apreciar ya que se está empezando a congelar el agua que está dentro, se está volviendo el líquido ya sólido. Este sería entonces el fin de nuestro experimento y así probamos cómo cambia el estado líquido al sólido. Yo les voy a hablar sobre la sublimación inversa, que no es otra cosa que el paso del estado gaseoso al sólido. Para eso tenemos aquí hielo y sal, y al mezclarlo, la sal eleva la temperatura del hielo, lo que ocasiona la sublimación inversa, que no es nada más que esta pequeña como escarchita que se forma fuera del envase de lata. El agua que tiene el aire en estado de vapor, al tener contacto con el envase de lata, se congela, lo que provoca la pequeña escarcha. Ya después de unos minutos que han pasado, vemos el resultado de la sublimación inversa, de la escarcha en la bandeja, sobre la sublimación inversa del estado gaseoso al sólido. Estado de gas a líquido, o también conocido como la condensación, que es el cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa y pasa a ser lo que es la forma líquida. Podemos ver cuando uno pone lo que es una olla con agua, el vapor del agua se concentra en lo que es la tapa de la olla y esto hace que se condense. Este es el estado de gas a líquido, también conocido como la condensación.